Bienvenidos de nuevo a Dentro la Historia, el canal para quienes aman la historia contemporánea. Para este mes de abril, Giovanni y yo hemos pensado en una miniserie, unos pocos episodios dedicados completamente a la Guerra de Liberación y, obviamente, al 25 de abril de 1945. En este mes celebraremos los 81 años de la liberación, pero lo haremos profundizando en varios temas que nos llevan hacia la propia liberación, haciéndonos también algunas preguntas necesarias. Preguntas sobre el Giro de Salerno, sobre el pacto hecho entre los diferentes partidos, con la idea de terminar la guerra para luego reconstruir el país. Preguntas sobre lo que se define como la guerra civil, que quizás no fue realmente una guerra civil. Preguntas sobre la verdadera consistencia de la República Social Italiana. Preguntas sobre posibles hipótesis, por ejemplo, una ucronía. ¿De qué habría pasado con el fascismo sin la guerra? Y comenzando precisamente con el video de hoy, preguntas sobre la figura de Benito Mussolini durante su último año de vida. Dentro de la República Social Italiana, en medio de un contexto bélico que se deterioraba rápidamente, en una situación que cada vez se le escapaba más de las manos al dictador de Forlì. Hoy inauguramos precisamente esta pequeña miniserie que esperamos les guste, dedicada a las fases finales de la Segunda Guerra Mundial en Italia. Troverete delle offerte. En la descripción lo detallamos. Entonces, el último año de vida de Benito Mussolini constituye uno de los momentos más dramáticos y complejos de la historia italiana contemporánea. Desde 1944 hasta abril de 1945, la trayectoria política del dictador fascista llega a su conclusión. En un contexto caracterizado por el colapso militar progresivo de su último proyecto político, la República Social Italiana, por la creciente intensidad de la Guerra de Liberación en la península, por el avance decisivo de los aliados hacia el norte de Italia y por la actividad de los partisanos. En esta fase final, el poder de Mussolini aparece profundamente transformado en comparación con la dictadura que había establecido entre 1925 y 1943. Si durante el régimen, el duce había ejercido un control casi total sobre el sistema político y, obviamente, también sobre la sociedad italiana, en el contexto de la RSI, su autoridad resulta fuertemente limitada por la presencia militar y política de la Alemania nazi de Adolf Hitler. La historiografía ha debatido durante mucho tiempo la naturaleza de esta fase, pero el tema sobre la verdadera naturaleza de la RSI lo abordaremos en otro video. También durante este mes, el último año de vida de Mussolini debe, de todos modos, ser analizado como el resultado del internamiento. Entre varios factores, el progresivo deterioro de la situación militar, la dependencia cada vez mayor de la Alemania nazi, la radicalización ideológica del fascismo republicano y la creciente presión del movimiento de resistencia. A principios de 1944, la República Social Italiana es formalmente un Estado soberano, pero en la realidad político-militar está fuertemente condicionada por las autoridades alemanas. Mussolini, inicialmente, había pensado en la fortaleza de las Caminate, en la provincia de Forlì, un territorio que conocía muy bien, como sede de su nuevo gobierno. Pero las autoridades militares alemanas consideraron que la fortaleza de las Caminate no era segura, así que sugirieron, de manera bastante insistente, una mudanza al lago de Garda, exactamente a Gargnano, cerca de Salò. La elección de este lugar, relativamente protegido y sobre todo cercano a los centros de mando alemanes, refleja la precariedad de la situación política y militar de Mussolini y de su círculo interno. Los testimonios contemporáneos describen a Mussolini profundamente cambiado en comparación con el líder carismático de los años del régimen. La edad, las dificultades de la guerra y la conciencia de la dependencia de la Alemania nazi contribuyen a transformar su estilo político. Muchos jerarcas de la RSI notan una actitud cada vez más desilusionada y casi fatalista. Mussolini aparece a menudo aislado, rodeado de colaboradores de confianza, pero carentes de una verdadera influencia estratégica. Son casi unos yes men que intentan adularlo, incitarlo, pero nada más. Según varios historiadores, en ese periodo el duce oscila entre dos actitudes opuestas. Por un lado, intenta relanzar la identidad ideológica del fascismo republicano, promoviendo una retórica revolucionaria y social. Por otro lado, muestra una creciente conciencia de la imposibilidad de revertir el curso de la guerra. En este contexto, toma forma el intento de relanzar el fascismo,
a través de un programa político más radical. El Congreso de Verona de noviembre de 1943 había proclamado el nacimiento de un fascismo republicano y social, una antítesis respecto a la experiencia previa de simbiosis con la Casa Real de Saboya. Esta nueva forma prometía la socialización de las empresas y una transformación cooperativa de la economía. Sin embargo, durante 1944 tales proyectos permanecen en gran parte inconclusos. La oposición de los industriales, las dificultades administrativas y, sobre todo, la situación militar impiden la realización concreta de las reformas anunciadas. 1944 también marca una fase de creciente intensidad en la Guerra de Liberación en el norte de Italia. El movimiento de resistencia, coordinado por el CLN y el Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia, amplía progresivamente su actividad militar y política. Las formaciones partisanas operan principalmente en las zonas montañosas y rurales, y durante el año logran organizar también redes clandestinas en las ciudades del norte. Nacen los GAP, los grupos de acción partisanas, que actúan precisamente en las ciudades, primero en las medianas y pequeñas, y luego en las grandes. Las acciones de sabotaje contra las infraestructuras militares, pero también contra las industriales, controladas por los alemanes, se vuelven cada vez más frecuentes. La respuesta de la RSI y de las autoridades alemanas es extremadamente dura. Las operaciones de represión contra los partisanos involucran comunidades locales enteras, redadas, deportaciones, fusilamientos, ahorcamientos. Todo esto no hace más que exacerbar aún más el clima social dentro de las comunidades rurales y los barrios urbanos de toda la zona de la RSI. El episodio de las fosas ardeatinas, en marzo de 1944 en Roma, es algo emblemático. Aunque la represalia fue organizada por las autoridades militares alemanas, la cooperación por parte de elementos de la RSI contribuye a reforzar, en la imagen y la opinión públicas, la asociación entre el fascismo republicano y la violencia de la ocupación nazi. En este contexto, al respecto, se enmarca la evolución de la relación entre Mussolini y Hitler. Si al principio, entonces hablamos del inicio de los años 30, la relación entre los dos es de desconfianza, incluso conflictiva. Pensemos en el episodio de la muerte de Engelbert Dollfuss, del que ya hablamos. Pueden encontrar el video en el canal. Con el paso del tiempo, la relación había evolucionado. Se había convertido en una sólida amistad dentro de una alianza estratégica. Esa relación de igualdad formal, establecida entre 1936 y 1940, se había ido resquebrajando poco a poco. Primero con la decisión de Mussolini de atacar Grecia, lanzando una llamada guerra paralela, casi como para desmarcarse de las iniciativas bélicas del aliado germano. Luego se había convertido en una relación de necesidad, debido al apoyo alemán necesario para evitar más derrotas en Grecia, en Albania, en el norte de África. Mussolini depende completamente del apoyo político y militar alemán desde octubre de 1943 sin la protección del Reich. La República Social no podría sobrevivir, y sin embargo por unas pocas semanas. Las conversaciones entre Mussolini y Hitler en 1944 muestran claramente esta nueva dinámica. El Duce a veces intenta obtener mayores márgenes de autonomía, pero las decisiones estratégicas permanecen firmemente en manos del mando alemán. Incluso el 20 de julio de 1944, el día de la Operación Valquiria, de la que ya hablamos, pueden encontrar el video en el canal. Mussolini tiene programado un encuentro con Hitler en la Wolfschanze, en Rastenburg. El tren de Mussolini llega a primeras horas de la tarde, poco después de la explosión dentro de la Lager Barache. Mussolini es acompañado al interior de los locales devastados por la explosión. Ve lo que ha sucedido. Habla con Hitler, quien acaba de ser atendido en el brazo, herido en la explosión. Pero incluso en esa ocasión, Mussolini interpreta el papel del débil, del mendigo, del hombre que ha venido al castillo del amo para pedir ayuda, para pedir algo a cambio. La relación personal entre Mussolini y Hitler sigue siendo buena. Hitler, por ejemplo, finge no escuchar las quejas de sus generales, e incluso de algunos jerarcas nazis, hacia el aliado italiano, que es considerado cada vez más débil, y por lo tanto prescindible. Hasta el final, Hitler sigue considerando a Mussolini un aliado histórico, además de un símbolo del fascismo europeo. Por eso sigue ayudándolo. Por otro lado, Mussolini ve en el Führer al único posible garante de la supervivencia de su régimen. Ya no es una relación de igualdad. Lo es solo a nivel personal, de amistad,
Pero a nivel político y militar, las relaciones de poder están muy claras. En el último año de la guerra, esta relación constituye uno de los elementos centrales para comprender la naturaleza política del sujeto mussoliniano. Si en los años anteriores la alianza entre Italia y Alemania se había desarrollado dentro de una relación consolidada, aunque con esos desequilibrios que ya hemos descrito, en el contexto de la RSI, entre los dos líderes, se desarrolla un vínculo mucho más estrecho y asiduo. En el plano militar, las principales decisiones operativas en el frente italiano son tomadas por el mando alemán, que ha sido confiado al mariscal de campo Albert Kesselring. Los ejércitos de la RSI, reconstituidos después del 8 de septiembre, desempeñan esencialmente tareas auxiliares o de combate contra los partisanos. Son fuerzas militares extremadamente reducidas en cantidad y calidad, pero hablaremos de esto con más detalle en el video que dedicaremos en unos días precisamente a la RSI. La relación personal entre Mussolini y Hitler mantiene hasta el final un fuerte componente simbólico. Los testimonios de los colaboradores de Mussolini sugieren que el dictador de Forlì tenía sentimientos ambivalentes hacia el Führer. Por un lado, seguía ligado a él por un vínculo político e ideológico. Por otro, a veces mostraba frustración por ese papel subordinado que ahora se veía obligado a desempeñar. La relación entre los dos líderes, en los últimos meses del conflicto, se caracteriza por una progresiva marginación política de Mussolini, quien se encuentra al mando de un Estado sin verdadera independencia. Mussolini, a medida que pasan las semanas y los meses, se va desilusionando cada vez más. Un episodio clave de todo esto ocurre el 16 de diciembre de 1944. En el Teatro Lírico de Milán está programado el último discurso público de Mussolini. Esta intervención representa la última gran aparición pública del Duce y constituye un momento crucial en la historia que les contamos hoy. El contexto en el que ocurre el discurso es extremadamente difícil para el régimen republicano. Durante 1944, la situación militar de Alemania y sus aliados empeoró progresivamente. Los aliados occidentales han liberado Roma, han desembarcado en Normandía, han desembarcado en Provenza, están avanzando por Europa, liberándola poco a poco. En el este, el Ejército Rojo avanza cada vez más, ha reconquistado todo su territorio y ha comenzado a penetrar en los Cárpatos. Y avanza hacia el corazón de Polonia, después de haber liberado Varsovia. Al mismo tiempo, la resistencia partisana en el norte de Italia se está intensificando. Las huelgas, los sabotajes y las acciones armadas hacen cada vez más precario el control territorial por parte de los fascistas. En este contexto, el discurso en el teatro lírico tiene una doble función: reforzar la moral de los partidarios del fascismo republicano y reafirmar la legitimidad política del régimen. La audiencia del teatro lírico está compuesta por militantes fascistas, funcionarios y representantes de las organizaciones republicanas. Se podría casi definir como una claque. Mussolini pronuncia un discurso muy largo y elaborado, un discurso que combina elementos de propaganda, análisis político y movilización ideológica. Bueno, a este respecto, uno de los temas centrales de la intervención de Mussolini es la representación de la guerra como un conflicto total. Mussolini, en su discurso, describe el enfrentamiento en curso como una lucha entre dos visiones opuestas de la civilización europea. Por un lado el fascismo y el nacionalsocialismo, y por el otro, las democracias occidentales, descritas como perpetuamente decadentes, y la barbarie del comunismo soviético. Dentro de esta interpretación, Mussolini intenta presentar a la RSI como la última defensa de Europa contra lo que él definía como la amenaza bolchevique. Otro elemento importante del discurso es el intento de relanzar el proyecto social. Proyecto republicano. Mussolini reafirma la voluntad de llevar a cabo la socialización de las empresas, un proyecto que debería transformar la estructura económica italiana y superar el capitalismo tradicional. Como dijimos anteriormente, este tema ya había estado en el centro del programa político elaborado en el Congreso de Verona, de 1943. Hasta ese momento no se había visto ninguna aplicación concreta. La resistencia de los industriales había hecho lo suyo. Sin embargo, en el discurso de diciembre de 1943, Mussolini insiste de nuevo. ¿Por qué? Quizás porque es uno de los pocos temas que quedan sobre la mesa. Quizás porque busca el enfrentamiento total con la industria. Quizás porque quiere incitar a los suyos a tomar el control directo de la economía italiana o de lo que queda de ella. Son preguntas a las que es difícil encontrar una respuesta. Pero desde el punto de vista retórico, la intervención de Mussolini muestra algunos rasgos característicos de su estilo oratorio.
El uso de imágenes muy fuertes, el llamado a la movilización activa, la representación de la guerra como elemento decisivo de la historia nacional. Sin embargo, muchos observadores contemporáneos también notan un cambio significativo. A diferencia de los viejos discursos, los del balcón de Palacio Venecia o los de las concentraciones multitudinarias, el tono del discurso de Mussolini parece menos triunfalista, más marcado por la conciencia de las dificultades militares y políticas. A su alrededor, en el escenario, están los jerarcas. Algunos mantienen la mirada al frente. Otros, en cambio, dejan ver en su expresión facial la falta de confianza en el futuro. El discurso en el teatro lírico suele interpretarse como el último intento prácticamente desesperado de relanzamiento político del fascismo republicano. En un mundo que se está desmoronando, Mussolini intenta un golpe de efecto, pero probablemente él también es consciente de que se está acercando el Götterdämmerung, el crepúsculo de los dioses, el final de los totalitarismos nazifascistas en Europa. A pesar del énfasis propagandístico de ese evento, el impacto real del discurso es limitado. En las semanas siguientes, la situación militar seguirá deteriorándose, y la capacidad del régimen para movilizar a la población disminuirá cada vez más. El intento de llamar a las clases de leva, primero con halagos y luego con la fuerza, será un verdadero autogol. Sin mencionar la falta de impacto ideológico en los italianos, cada vez más desilusionados, cada vez más desencantados, cada vez más enojados, cada vez más decididos a poner fin a la experiencia bélica. Ya estamos cerca del final. Los últimos meses de Benito Mussolini serán también los últimos meses de la República Social Italiana, los últimos meses de la guerra, pero esos los contaremos en otro video que, obviamente, publicaremos este mes. Nos queda hacer un balance final sobre el último año de vida de Benito Mussolini. Un balance que representa una fase crucial, nos guste o no, en nuestra historia italiana, al menos en el siglo XX. Entre 1944 y principios del 45, el dictador de Romaña se encuentra al mando de un estado frágil, militarmente subordinado a la Alemania nazi. Todo esto mientras la guerra se acerca cada vez más a su fin, y mientras su relación con Adolf Hitler cambia de manera radical. El desesperado intento de relanzar el fascismo bajo una forma republicana, primero con el Congreso de Verona, luego con el discurso en el Teatro Lírico de Milán, no surte efecto. El rápido colapso del régimen es la etapa final de una fase inevitable. El fascismo no termina en diciembre de 1944. Todavía tendrá algunos meses de vida, para luego ser retomado después de la guerra por otras formaciones políticas, más o menos explícitas. Pero de la última fase de Benito Mussolini, de su huida de Milán hacia Suiza y de lo que sucedió, hablaremos en otro video. Así que no se pierdan los próximos episodios de esta miniserie dedicada a el Mussolini de Salò. Y nos vemos pronto con más contenido aquí en Dentro la Historia.